Hola, ¿cómo estás? Como sabes, en estos últimos puntos de vista he estado abordando los casos de conversión del evangelismo al catolicismo de militantes, pastores o eh, practicantes evangélicos que ingresaron a la Iglesia Católica gracias a la honestidad de descubrir la verdad de lo que enseña la Biblia y cómo la Iglesia Católica es la iglesia más bíblica que existe. Eh, y son estas historias recogidas por un libro que se llama Sorprendidos por la Verdad, Surprised by Truth, que recoge 11 conversiones. No voy a abordarlas todas, pero ciertamente sí quiero mencionar algunas que me parecen especialmente llamativas, ¿no? He mencionado dos historias, dos de dos ministros evangélicos, y ahora me parece sumamente interesante el de una persona que he podido conocer yo personalmente, James Akin. Él es un tejano que nació en Corpus Christi, Texas, que es un tipo muy grande, pelirrojo como un incendio, que usa sombrero de vaquero como buen tejano, y que fue criado por unos padres evangélicos practicantes que lo criaron a él en el seno de una pequeña denominación protestante conocida como la Iglesia de Cristo, the Church of Christ. Los padres en algún momento en la temprana adolescencia de James dejaron de asistir al templo, dejaron de llevarlo, pero como esta era una iglesia profundamente bíblica, él cogió este gusto por la Biblia, comenzó a leer la Biblia, especialmente el Apocalipsis, hizo su propia interpretación personal, se comenzó a angustiar por el fin de los tiempos, comenzó a experimentar con el tema del fin de los tiempos, terminó siendo New Age en uno de estos grupos de New Age, de nueva era. Conoció a una mujer muy silenciosa, muy discreta, muy inteligente, que se llamaba René y que terminaría siendo su esposa, ¿no? Sin embargo, todavía iba a pasar algún tiempo e iban a pasar cosas importantes en la vida de James Akin. Él, angustiado por el tema de la inminencia de la muerte, de lo que creía que era el fin del mundo, que además lo alentaba su propio grupo New Age, decidió volver a las Escrituras, se encontró nuevamente con Cristo y a partir de ahí tenía un hambre por saber más y más y más. Entonces, flipeaba por los canales de televisión a cada televangelista que veía, hasta que finalmente vio a uno que es bastante popular en el sur de los Estados Unidos, Gene Scott, un presbiteriano. Siguiendo a Gene Scott, decidió hacerse presbiteriano y hacerse además un presbiteriano profundamente comprometido. Como le gustaba mucho leer, había conocido mucho de la Biblia, se había formado con algunos libros evangélicos. Finalmente James decidió: voy a ser ministro evangélico, e ingresó en uno de los seminarios o centros de preparación protestante más exigentes, donde comenzó a leer muchísimos libros, entre ellos, por supuesto, como en la mayoría de estos centros, libros anticatólicos. En el proceso decidió seguir adelante con el conocimiento de René y descubrió que era la mujer que Dios le llamaba a tomar como esposa. René y James se casan en un rito evangélico, ¿no?, en la iglesia presbiteriana, y James dice: bueno, el Señor me ha puesto a mí para curar a esta mujer, que es una mujer perfecta, además una aficionada a la historia tremenda. James dice: ella sabía más historia que muchos historiadores, íbamos al cine y corregía los errores históricos de las películas todo el tiempo y tenía un conocimiento enciclopédico de la historia, aumentado por que René tenía una enfermedad intestinal que tenía consecuencias negativas en el resto de su cuerpo, dolores en la columna vertebral que a veces le impedían caminar, y entonces muchas veces se tenía que quedar en casa y eso le daba mucho tiempo de lectura, ¿no? James entonces se casa con ella y decide curarla de dos males que él cree que tenían que ser curados en René: ser New Age y ser católica. Para la primera parte, consiguió una buena cantidad de libros, sabiendo que a René le gusta leer, y le dio los libros protestantes con los argumentos bíblicos en contra del New Age. Cuando René termina de leerlos, le da la noticia a James y le dice: James, he dejado de ser New Age, se acabó. Todos estos argumentos son completamente contundentes. Él, feliz, hizo exactamente lo mismo respecto al catolicismo.
fue a su centro de formación, tomó todos los libros que habían sobre anticatolicismo, se los dio a René y le dijo, acá tienes, lee, ¿no? Pero ¿qué cosa sucede? Cuando René comienza a leer los libros, dice, oye, estos libros están llenos de aberraciones históricas. Dicen que la Iglesia Católica ha enseñado cosas que no enseñó. Dicen que la Iglesia Católica introdujo ritos o sacramentos en tales y cuales años, lo cual no es cierto porque ya existían. Es decir, sus conocimientos históricos la llevaron a pulverizar estos libros evangélicos anticatólicos. Te recuerdo acá que si escuchaste mi anterior punto de vista, un ministro protestante descubrió lo ciertas que eran las palabras de ese gran converso inglés John Henry Newman, el cardenal John Henry Newman, que dijo que la historia es el fin del protestantismo, el punto final, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia demuestra que todo lo que la Iglesia ha enseñado la ha enseñado siempre y que el protestantismo es un apartamiento de las enseñanzas bíblicas, no es un retorno, como ellos pretenden, a las enseñanzas bíblicas. Entonces, René comenzó a darles estos argumentos y le dijo, mira, lo que estos libros me han convencido es que yo voy a seguir siendo católica, más bien voy a volver a ser católica, me había alejado de la fe, voy a volver a mi práctica católica. Esto a James lo desesperó, siguió leyendo argumentos, iba y le criticaba, le presentaba las críticas protestantes, pero se encontraba con que René ya había comprado sus propios libros, había comenzado a leer y había visto que los libros que eran compatibles con la historia, que no mentían o no distorsionaban la historia, argumentaban claramente a favor de la Iglesia Católica. Y entonces James se encontró con dos cosas. Primero, que no iba a poder ser ministro evangélico, porque no hay ministro evangélico que le den trabajo si está casado con una católica. Puede estar casado con cualquier tipo de protestante, pero con una católica jamás, ¿no? Y además que los argumentos de René habían producido un impacto en él que le habían comenzado a angustiar. Él trató de borrárselo de la cabeza porque dijo, bueno, no voy a hacer caso a esto, yo voy a seguir siendo un protestante con las cosas que sé, ¿no? Pero sucedió que René sufrió una recaída muy seria y luego de varias citas médicas descubren que la recaída de salud de René era un cáncer terminal. Y el proceso del cáncer terminal va acompañado con un incremento de la voracidad intelectual de James, porque James encuentra que René ya no solamente mantiene su posición firme dentro de la Iglesia Católica, de que querer ser católica, sino que ahora sobrelleva la enfermedad con un sentido sobrenatural y una visión espiritual de confianza en Dios, con una visión de vida eterna que decía, yo no la veo en los protestantes, acá hay una riqueza que esta iglesia aporta. Entonces sus prejuicios comenzaron a bajar y él comenzó, mientras la esposa estaba en el hospital, en las largas horas en que ella estaba en exámenes médicos o descansando o pasando por una quimioterapia, él comenzó a leer estos libros y el deterioro de la salud de René es un proceso paralelo con la convicción creciente de James de que la verdad está en la Iglesia Católica, explicada por su esposa, que sabía de historia, y testimoniada por el sufrimiento de la esposa que estaba muriendo de cáncer. James dice, no puedo esperar y no puedo negarle a mi esposa este regalo de ser admitido en la Iglesia Católica, de recibir la confirmación, de recibir el sacramento del matrimonio por la Iglesia Católica y recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo esto sucedió en una ceremonia prácticamente de emergencia en el mismo cuarto de hospital donde estaba René. Esto fue un sábado, el martes René moriría. Pasaron muy pocos días. Pero James hoy día agradece cómo en los diseños misteriosos de Dios, él, que apenas tiene 40 años hoy en día, es un viudo, pero que ha encontrado a la auténtica esposa, la Iglesia Católica, gracias a la maravillosa esposa que el Señor le envió para compartir años fundamentales de su vida. Que tengas un buen día.